El concepto de medios impugnatorios podemos señalar que son mecanismos procesales que sirven para pedir una nueva revisión o un reexamen cuando una de las partes se siente agraviado con un acto procesal. Si eso sucede, entonces nos da la oportunidad de interponer el recurso que corresponda. Los medios impugnatorios, entonces, ¿es un derecho fundamental? Sí, es un derecho constitucional establecido en el artículo 139, inciso sexto, de nuestra Constitución Política del Estado peruano. Entonces, estamos hablando de un derecho constitucional. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con los medios impugnatorios? ¿Cuál es la finalidad? Cuando interponemos un recurso de apelación, recurso de casación, un recurso de queja, un recurso de reposición, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué buscamos con un recurso impugnatorio? Hay dos posibilidades. O pedimos anular o pedimos la revocatoria. Se pedirá la nulidad respecto a la existencia de vicios por defecto de trámite o por defecto de motivación. En esos casos se pedirá la nulidad, pero también hay otra posibilidad de pedir la revocatoria. ¿Y cuándo vamos a pedir la revocatoria? Por un error, por la existencia de un error. ¿Y error en qué sentido? Respecto a la errónea interpretación, tratándose de medios probatorios, tratándose de sentencia, o errónea interpretación, tratándose de elementos de convicción, tratándose de un auto. Un ejemplo, un auto de prisión preventiva, un auto de cesación de prisión preventiva. Pero también hay un tercer punto por el que vamos a pedir la revocatoria, porque ha existido una indebida tipificación. Ahora bien, también es importante que señalemos la naturaleza jurídica de los medios impugnatorios. Dentro de esa naturaleza jurídica tenemos lo que es el derecho de acción, tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y sistema de control. ¿Qué quiere decir derecho de acción? A través del derecho de acción, nosotros tenemos esa facultad de poder impugnar cuando un acto procesal nos causa agravio. Y la tutela jurisdiccional efectiva se entiende que es el derecho de defensa. Y a través del derecho de defensa, ¿no? El de contradecir y de probar. A través de la tutela jurisdiccional efectiva, también tenemos derecho a obtener una resolución debidamente motivada y que ésta sea efectiva. Y el acceso a la jurisdicción justamente para poder impugnar. Y dentro de la naturaleza jurídica también está el debido proceso. Y señala sistema de control. Cuando nosotros interponemos un recurso de apelación o de casación, ya seamos abogados de la parte de la defensa técnica o en representación del Ministerio Público, cuando interponemos un recurso de casación o apelación, la superior lo que va a hacer es de alguna manera va a controlar. ¿Y de qué manera va a controlar? Va a verificar si efectivamente se han cumplido con las normas, con las garantías constitucionales. Ahora bien,
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué voy a interponer un recurso impugnatorio? Por ejemplo, de recurso de apelación y de casación. Si voy a interponer un recurso de casación o apelación es porque habría existido vicios o errores, como señalamos. Y si ha existido vicios, ¿qué es lo que corresponderá? Corresponderá que se anule. Y si existe errores, que se revoque. Solo tenemos esas dos posibilidades. ¿Y cuándo se va a anular? Cuando existe vicios. ¿Vicios de qué tipo? Nos preguntamos. Cuando existe defecto de trámite. Cuando existe indebida motivación. Y cuando existe errores, cuando voy a pedir la revocatoria, ¿por qué? Como señalamos anteriormente, por error normativo o por errónea interpretación respecto a los medios probatorios tratándose de sentencias y errónea interpretación tratándose de elementos de convicción, en el caso que hablemos de autos. Pero también es importante que podamos señalar de que los medios impugnatorios se clasifican. Y se clasifican en intraproceso, extraproceso. Y como su mismo nombre lo señala, intraprocesos son los que se encuentran dentro de la etapa procesal, cuando aún no ha concluido. Y dentro de ello es que vamos a encontrar el tema que vamos a tocar hoy, los recursos impugnatorios en el Código Procesal Penal. Dentro del intraproceso se encuentran los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos es contra todo acto procesal que contengan, ¿no?, resoluciones. Y también se encuentran los remedios. ¿Eso qué quiere decir? Que también podemos impugnar, pero actos procesales que no son resoluciones. Y los extraprocesos serán los que se encuentran ya después de que haya concluido un proceso, como cuáles, por ejemplo, puede ser un habeas corpus, una demanda de amparo, una acción de revisión. Pero también es importantísimo que podamos identificar los principios de los medios impugnatorios. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos detalladamente y de manera clara, manejamos los principios que amparan, que avalan los medios impugnatorios, entonces vamos a poder defenderlo. Y por ello es importante que hoy vamos a señalar 9 principios, de los cuales empecemos con el primer principio, que es el principio de legalidad. A través del principio de legalidad, solo se podrá impugnar o solamente se podrá interponer recursos impugnatorios que se encuentren establecidos en la norma. No otra cosa, solo lo que está señalada en la ley. En este caso, ¿dónde? En el Código Procesal Penal, como cuáles: recurso de queja, de apelación, de casación. Pero también tenemos otro principio que yo considero que es uno de los principios más importantes y que debemos entenderlo con la finalidad de que nuestros recursos impugnatorios no sean declaradas inadmisibles, menos improcedente. ¿Y qué entendemos por el principio de formalidad entonces? A través de este principio de formalidad, nuestros recursos, por ejemplo, de apelación y de casación, tienen que estar establecidas de manera clara y precisa, conforme a lo que señala el Código Procesal Penal. Si hablamos de un recurso de casación, un recurso de casación es netamente formalista.
Y en la actualidad, peor. Y un recurso de apelación en el nuevo Código Procesal Penal también a la fecha es formalista. Pero respecto a este principio, ya se pronunció la Corte, el Tribunal Constitucional, y ha dado algunos parámetros para que contengan de manera correcta los recursos de, por ejemplo, de apelación o de casación. Estamos hablando de la sentencia del expediente 1097 del 2020, el caso de Samuel Acosta. En este caso, por incumplir con las formalidades establecidas por el Código Procesal Penal, señala la Sala Superior, declara inadmisible un recurso de apelación. Y al ser declarada inadmisible, la parte interpone su recurso de casación, el cual también por la misma sala es declarada improcedente. Y lo que le ha llevado es recorrer un camino larguísimo para llegar hasta el Tribunal Constitucional, para que tengamos un pronunciamiento y para que recién ahí obtenga, en todo caso, sea favorable, ¿no? Ordenó que se admita su apelación. Pero en este caso, ¿no? El pronunciamiento del Tribunal Constitucional señala que debemos tener en cuenta tres motivos, ¿no? Si nosotros vamos a interponer un recurso de apelación, debemos tomar en cuenta esas recomendaciones. Y como primera recomendación, el Tribunal Constitucional señaló de que debemos señalar en nuestro recurso de apelación la parte de la resolución que nos causa agravio. Y ello debe estar fundamentado en hecho y derecho. Debemos de señalar el error de derecho y el error de hecho como segundo punto. Y como tercer punto, señala de que nuestro petitorio debe ser de manera concreta en base a la fundamentación del recurso, de la fundamentación del contenido del recurso, si estamos pidiendo la nulidad o estamos pidiendo la revocatoria. Porque si no sucede eso, ¿qué podría pasar con nuestro recurso de apelación? Pues será declarada inadmisible de plano, como en el caso de Samuel Acosta, que señala que en ese recurso de apelación estaría establecida de manera genérica y existiría contradicciones. Lo mismo pasó en algunas apelaciones, ¿no? Respecto a prisiones preventivas, en donde el representante del Ministerio Público señala de que los recursos de apelación dicen una cosa en la fundamentación, pero en el petitorio piden otra cosa. Si yo estoy hablando sobre vicios en mi recurso de apelación, lo correcto es que pida la nulidad. Si estoy hablando de errores, lo correcto es que debo pedir la revocatoria. O hablan de errores y piden la nulidad. Entonces, ¿de qué manera podría resolverse el caso? La Sala Superior no puede representar al abogado, no puede reemplazar al abogado ni al representante del Ministerio Público. Entonces, justamente por ello, la importancia de estos principios y respecto al principio de formalidad. El principio de unicidad, el tercer principio. A través de este principio, solo podemos interponer un recurso. Es solamente por única vez, obviamente, a donde corresponde. Y a través del principio de adecuación, solamente se podrá apelar conforme lo que señala la norma procesal, autos y sentencias. Y si interponemos un recurso de queja, ¿qué pasa con un recurso de reposición? ¿Podría interponer un recurso de reposición sobre una sentencia? No.
Si voy a interponer un recurso de apelación, será sobre autos y sentencias, ¿no? Lo mismo recurso de casación. Un recurso de reposición solamente será contra decretos. O sea, lo que corresponda a través del principio de adecuación. Instancia plural. Solamente lo que la ley establece es lo único que puede ser materia de apelación. Tenemos el principio de prohibición de reforma en peor. ¿Qué entendemos respecto a la prohibición de reforma en peor? A ver, veamos. Interpongo mi recurso de apelación de sentencia porque a mi cliente le sentenciaron a 10 años de pena privativa de la libertad. Porque considero de que debieron darle, por ejemplo, 6 años y no 10 años. Por ello interpongo mi recurso de apelación para que se le baje de años y no estoy de acuerdo con la pena impuesta. La sala superior, en base a este principio de prohibición de reforma en peor, podría ponerle más años, por ejemplo, 15 años de pena privativa de la libertad. No. A través de este principio de prohibición de reforma en peor, no puede. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público interpone un recurso de apelación porque considera de que la pena que se le ha impuesto al imputado, al sentenciado, es poco? Hubo un error en la contabilidad respecto a los tercios. Le dieron tercio inferior y el Ministerio Público considera que no le corresponde ni el tercio inferior ni el tercio intermedio, sino que le corresponde el tercio superior, la pena más alta, porque tiene antecedentes penales, ¿no? Y también porque es reincidente. Y en ese caso, si primera instancia lo sentenció a 10 años de pena privativa de libertad, si interpone el Ministerio Público su recurso de apelación, ¿podrían aumentarle? Sí. En ese caso, sí. Ahora pasemos al principio de inmediación, que también es importante. ¿Por qué? Es importante porque con el Código Procesal Penal 2004, el llamado nuevo Código Procesal Penal, nace una segunda instancia en nuestro país. Ello es la segunda instancia con el recurso de apelación de sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que con el Código Procedimientos Penales no teníamos una segunda instancia. ¿Quiere decir que teníamos una única instancia en el Perú? Sí, efectivamente. En el Perú solo existía una sola instancia. ¿Y qué es lo que sucede en segunda instancia entonces? Es como un mini juicio, se actúan pruebas. Justamente por ello es que en el Perú tenemos segunda instancia en el ámbito penal. ¿Y el recurso de casación será una nueva instancia? No. Solo tenemos segunda instancia. ¿Por qué con el recurso de casación no es una tercera instancia? ¿Por qué? Porque el recurso de casación es extraordinario y excepcional. Procede solamente contra ciertas resoluciones, que en su momento, más adelante, vamos a señalar. Ahora bien, tenemos el principio de trascendencia. Obviamente, a través de este principio voy a interponer mi recurso impugnatorio solamente lo que me causa agravio. Porque si voy a interponer por interponer, voy a tener un resultado negativo, pero también voy a aumentar a la carga procesal a las instituciones que administran justicia. Por ello, solamente si efectivamente hay vicio o error, entonces sí puedo interponer lo que corresponda. Finalmente, tenemos el principio dispositivo.
a través de este principio dispositivo nos dice que solamente los medios impugnatorios, ¿no?, son de parte, no de oficio. Pero sin embargo, debemos señalar también que tenemos dentro de este principio lo que es el principio de congruencia, adhesión y desistimiento. La congruencia, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo lo entendemos? Yo interpongo mi recurso de apelación. Apelación respecto a un auto de cesación de prisión preventiva, ¿no? Y en donde yo señalo de que existió una errónea interpretación respecto a los nuevos elementos de convicción sobrevinientes a la prisión preventiva. Hubo una errónea interpretación, es por ello que me declaran infundada mi pedido de cesación de prisión preventiva. Entonces, yo interpongo para que la superior pueda revocar. Sabemos que los requisitos de la prisión preventiva, ¿no?, para que sea declarada fundada son 5. Como por ejemplo fundados y graves elementos de convicción, y conforme el acuerdo plenario 1/2019, tiene que existir una sospecha fuerte, así como el prognosis de la pena, el peligro procesal, y conforme a la casación 626/2013 Moquegua, la proporcionalidad de la medida y el tiempo de duración. Entonces, en la cesación de la prisión preventiva, solamente se va a tocar respecto a los nuevos elementos de convicción sobrevinientes a la prisión preventiva. ¿Qué sucede cuando la sala me notifica a una audiencia y yo comienzo a oralizar, pero empiezo a hablar respecto a peligro procesal y específicamente respecto al peligro de fuga, ¿no? ¿Qué va a suceder? En este caso, el director de debates me dirá, en base al principio de congruencia, debe ceñirse a lo que usted ha interpuesto su apelación. No puede tocar otros temas, porque caso contrario, serán declaradas infundadas. Es por eso importantísimo de que si nosotros estamos interponiendo un recurso de apelación, en nuestra oralización tiene que ser solo lo que hemos señalado en los fundamentos. Y la adhesión, ¿qué quiere decir? Es cuando uno de los imputados, ¿no?, uno de los imputados ha interpuesto un recurso de apelación, pero el resto no. Pero a través de este principio pueden adherirse a ese recurso de apelación. Asimismo, también, si he interpuesto mi recurso de apelación, también la norma me dice que puedo desistirme. Y termina la audiencia sin pronunciamiento sobre el fondo. También es importante que podamos señalar los efectos del recurso. Tenemos el efecto diferido, devolutivo, suspensivo y extensivo. ¿Qué quiere decir con efecto diferido? A ver, interpongo un recurso de apelación sobre un auto de sobreseimiento. Pero, como tiene efecto diferido, se va a quedar, admiten el recurso, pero se queda el recurso de apelación a la espera de la sentencia, y junto con la sentencia recién va a ser elevada a la superior. Pero ¿qué pasa si ese efecto diferido con ese recurso de apelación admitida me causa agravio? Causa agravio a mi patrocinado. Entonces, podemos interponer un recurso de queja. ¿Para qué? Para que sea elevada a la superior. Para que la superior, en el caso de que declare fundada nuestro recurso de queja, ordenará que se eleve, ¿no?, de manera inmediata. ¿Y qué pasa cuando señalan, ¿no?, en algunas resoluciones y dice,
sin efecto diferido, ¿no? Entonces quiere decir de que será elevada inmediatamente. El efecto devolutivo de los medios impugnatorios. Ello quiere decir de que quien va a resolver es la superior. Una vez que interpones un recurso de apelación, un recurso de casación, pierde jurisdicción. La instancia que generó la apelación o la casación. Y el efecto suspensivo, ¿cómo lo podemos entender? Emiten una sentencia, ¿no? Una sentencia en el cual señala de que debe surtir efecto de manera inmediata. 10 años de pena privativa de la libertad y ordenan la inmediata captura y encarcelamiento. Pero si interpongo mi recurso de apelación, si se aplica de manera inmediata, será de manera provisional, porque aún falta el pronunciamiento de la superior. Y la superior también podría hacer cambiar esa situación en cualquier momento de la etapa de la segunda instancia. Por ello, lo que se entiende respecto a los efectos del recurso, en este caso, el efecto suspensivo. Y el extensivo significa de que lo resuelto cuando uno de los coimputados interpone, por ejemplo, un recurso de apelación o puede ser, no sé, solicitar la prescripción y le favorece, también le favorece a los demás. Es ello el efecto extensivo. Muy bien, teniendo en cuenta ello, al haber señalado de manera clara, concreta, qué entendemos respecto a los medios impugnatorios, vamos a señalar cuáles son los recursos impugnatorios que se encuentran establecidos en el Código Procesal Penal 2004. Tenemos el recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de queja y el recurso de casación. ¿Qué entendemos por el recurso de reposición? El recurso de reposición en principio procede solamente contra decretos. ¿Y cuál es el plazo? El plazo es de 2 días. Eso en el caso de que haya sido de manera escrita, porque normalmente los abogados que nos encontramos en audiencia interponemos un recurso de reposición y son resueltos en ese mismo acto. Ahora bien, el recurso de reposición, lo resuelto, ¿será materia de impugnación? ¿Se podrá impugnar? No. Son inimpugnables. Los recursos de reposición, con lo resuelto, ahí queda. Pero ¿qué sucede si con ello violan derechos de mis clientes, de mis patrocinados, o ya sea en representación, si represento al Ministerio Público? ¿Cómo puedo hacer para hacer valer su derecho? ¿No? Los mecanismos que utilizamos, los abogados que nos encontramos en el mundo de la litigación, podemos interponer un recurso de nulidad. Y a través de este recurso de nulidad, nos abre las puertas para un recurso de apelación para llegar a la superior. Y como dijimos anteriormente, un recurso de reposición procede contra decretos y es una impugnación impropia. Quiere decir que hay impugnaciones propias. Efectivamente, un recurso de reposición es impropia porque quien va a resolver es el juez que emitió el decreto, ella misma. Pero ¿qué pasa con un recurso de apelación y un recurso de casación? En ese caso no. Tiene que elevarse
al superior jerárquico. Por ello es una impugnación impropia y un recurso de queja, de apelación, recurso de casación, serán impugnaciones propias. Y el recurso de reposición no tiene efecto devolutivo, porque para ello tendría que elevarse a la instancia superior y no sucede. Quien va a resolver es el mismo juez que emitió el decreto. Ahora pasemos al segundo recurso establecido en el Código Procesal Penal, el cual es el recurso de apelación. Como concepto podemos señalar de que el recurso de apelación es un mecanismo procesal que sirve para pedir un reexamen o una nueva revisión cuando una de las partes se siente agraviado con un acto procesal, contenida en una resolución. ¿Y contra qué procede un recurso de apelación? Vamos a interponer un recurso de apelación contra autos y contra sentencias. Y la norma en la actualidad establece dos plazos, que es de 3 días y de 5 días. 3 días será para autos. Ejemplo, auto de prisión preventiva, autocesación de prisión preventiva, entre otros. 5 días tratándose de sentencias. ¿Y cuál es el efecto que tiene un recurso de apelación? Es de efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque necesariamente quien va a resolver un recurso de apelación va a ser la superior. Obviamente, en el caso de que se admita, en el caso de que no sea declarada inadmisible en primera instancia. ¿Y de qué manera va a resolver el órgano superior? La sala superior, ¿cómo va a resolver nuestro recurso de apelación? Eso va a depender si nosotros estamos pidiendo la nulidad o estamos pidiendo la revocatoria. Entonces, puede declarar la nulidad o la revocatoria. Nulidad por la existencia de vicios, revocatoria por la existencia de errores. Errores en la norma o errores tratamos de interpretación de medios probatorios o elementos de convicción. Además, señala que un recurso de apelación se genera una inmediación, hay una inmediación probatoria. ¿Por qué? Porque a través del recurso de apelación de sentencias se vuelve una segunda instancia. Segunda instancia porque se va a actuar medios probatorios, a veces son citados los testigos, entre otros. ¿Y eso sucede con un recurso de casación? No. Solamente en segunda instancia, obviamente siguiendo los fundamentos de la apelación. No se va a tocar otro tema, solamente en base a lo que se ha fundamentado respecto a los agravios que se haya incurrido. Ahora, es importante señalar que el recurso de apelación estará sometida a doble control. ¿Qué quiere decir doble control? O sea, justamente por eso es que el principio de formalidad es importante. Primera instancia va a controlar si efectivamente con nuestro recurso de apelación hemos cumplido, en principio dentro del plazo, ser legitimado, pero también, ¿no? Si hemos considerado las recomendaciones establecidas por el Tribunal Constitucional y lo que señala las formalidades que debemos cumplir, que señala el Código Procesal Penal. Caso contrario, podría declararlo inadmisible. ¿Y qué pasa si declara inadmisible? Pues lamentablemente no será elevada a la superior. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es lo más importante? ¿La de primera instancia o el auto de admisibilidad de segunda instancia? Podríamos decir de que, total, la de primera instancia es mero trámite y la de segunda instancia es la que vale. Pero ¿qué pasa si primera instancia declara inadmisible? Porque podría ser, a pesar de que hayamos cumplido dentro del plazo.
Si nosotros consideramos que se están violando derechos y que no corresponde que se declare inadmisible, tendremos que interponer un recurso de queja. ¿Para qué? Para que la sala ordene que se admite el recurso de apelación en el caso de que se declare fundada nuestro recurso de queja. Ahora, en el caso de que se eleve a la sala superior, pues la sala superior también va a volver a controlar si efectivamente hemos cumplido con las formalidades establecidas por el Código Procesal Penal, pero también haciendo caso las recomendaciones del Tribunal Constitucional. Pero ¿cuál es la finalidad de que nosotros podamos considerar esas 3 recomendaciones que da en el caso Samuel Acosta? Este caso, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional es del año pasado, es reciente, con la única finalidad. En principio, que no sea declarada inadmisible, menos improcedente. Además, con la finalidad de que no le demos pie a la otra parte. ¿Para qué? Para que pida de que nuestro recurso de apelación sea declarado improcedente. Porque si nosotros señalamos, por ejemplo, hemos fundamentado que existen vicios, hay una indebida motivación de manera genérica, pero en el petitorio ponemos que se declare la nulidad y de pasada le agregamos, o en su defecto, la revocatoria. ¿Qué es lo que va a ¿De qué manera va a resolver la sala? ¿La sala debería corregirlo? Creo que no. Y ahí le estamos dándole pie a la otra parte. ¿Para qué? Para que ataque y diga de que no se revise sobre el fondo, de que solamente se declare improcedente en vista de que no se cumple con las formalidades establecidas por el Código Procesal Penal, y seguramente que también nos va a sacar la sentencia del Tribunal Constitucional. Justamente por eso es que nuestro recurso de apelación tiene que estar de manera clara, concreta. Muy bien. El recurso de apelación procede contra sentencias, autos de sobreseimiento, autos que resuelven cuestiones previas, autos que resuelven cuestiones prejudiciales, los autos que resuelven excepciones, entre otros establecidos en el artículo 416 del Código Procesal Penal. Lo que está acá ya hemos resumido. Teniendo en cuenta ello, vamos a pasar al recurso de casación. Es importante señalar de que el recurso de casación es un recurso extraordinario y excepcional y netamente formalista. La fundamentación debe estar de manera clara, concreta y precisa. Señalar el aporte de cómo debe interpretarse la norma y cuál es el error, ¿no? La errónea interpretación. Eso debe estar de manera clara y específica. Pero ¿cuál es la finalidad de un recurso de casación? La finalidad es que el recurso de casación tiene función nomofiláctica y la función uniformadora de criterios. ¿Qué entendemos cuando decimos que el recurso de casación tiene función nomofiláctica? Quiere decir de que la Corte Suprema va a aplicar control de legalidad. ¿Qué quiere decir? De que va a verificar si efectivamente hubo una aplicación correcta de la norma, una correcta interpretación de la norma y que no se haya violado derechos. Por ello, tiene la función nomofiláctica y la función uniformadora de criterios, pues para interponer un recurso de casación, debo cumplir en principio con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Si no cumplo con esos requisitos, no puedo interponer un recurso de casación. Señala de que
voy a interponer mi recurso de casación contra ciertas resoluciones, no contra todos. Por eso es que a través de la función uniformadora de criterios es para poder crear seguridad jurídica y para crear jurisprudencia para todos. Para que sobre un tema, ¿no? Un pronunciamiento de una corte dice una cosa, de otra corte dice otra, y en otra corte tiene otro criterio, y entonces hay diferentes criterios, y entonces a través del recurso de casación, porque tiene la función uniformadora de criterios, vamos a crear seguridad jurídica. Vamos a hacer jurisprudencia para todos. El recurso de casación se puede interponer, la norma señala, ¿no? Establece un plazo de 10 días y procede contra autos y sentencias definitivas de instancia. También el recurso de casación tiene efecto devolutivo, porque evidentemente la Sala Superior eleva a la Corte Suprema y quien tiene jurisdicción es la Corte Suprema. Por ello tiene efecto evolutivo. Ahora bien, no tiene efecto suspensivo. Tiene carácter excepcional y extraordinario, por lo mismo que les señalé que procede contra ciertas resoluciones. Es inimpugnable. Lo resuelto por la Corte Suprema puede ser materia de impugnación. No. En todo caso, tendremos que ir a otra jurisdicción, a otro fuero, ¿no? Podría ser al Tribunal Constitucional o finalmente, ¿no? Después interponer una acción de revisión, una demanda de revisión. Con el recurso de casación, ¿se generará una tercera instancia? No. Solamente tenemos en nuestro país primera instancia y segunda instancia con el recurso de apelación de sentencia. También es relevante señalar de que también el recurso de casación se va a someter a doble control de admisibilidad. ¿Y quién es la que va a controlar en principio? La Sala Superior. Y en el caso de que sea declarada inadmisible, la única manera de que la Corte Suprema la pueda ordenar que se admita ese recurso de casación declarada inadmisible es a través de un recurso de queja. Si es declarada fundada, claro está. Pero también la Corte Suprema vuelve a realizar control de admisibilidad. Pero es importante señalar de que el recurso de casación es netamente formalista. Ya de la misma forma lo ha sido con el Código de Procedimientos Penales y en la actualidad es mucho peor con el Código Procesal Penal. Sino cómo es que el 95% de los recursos de casación son declaradas inadmisibles. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el recurso de casación no lo cumplimos como pide la norma procesal. Y por eso ni siquiera es revisada sobre el fondo. Lo declaran de plano inadmisible. O sea, solamente el 5% y hasta menos son los que serán materia de revisión. Entonces, es por ello que es importante fundamentar, conforme señala la norma, de qué manera se ha interpretado de manera incorrecta y de qué manera se debe interpretar de manera correcta. Porque no podemos dejarle ese trabajo a la Corte Suprema o hacer una fundamentación genérica. Definitivamente lo van a declarar inadmisible. ¿De qué manera la Corte Suprema va a resolver nuestro recurso de casación? De dos maneras. Si es fundada, va a declarar de dos maneras. Si es infundada, evidentemente es rechazada sobre el fondo. Ahora, si es fundada, puede declarar la nulidad con reenvío donde se generó el vicio, o puede declarar la revocatoria.
Ahora, ¿cuáles son esos requisitos que señala la norma, el que debemos de cumplir para interponer un recurso de casación? Señala, por ejemplo, para sentencias definitivas, señala que en su extremo mínimo debe tener una pena mayor de 6 años. Lo mismo para autos que pongan fin al procedimiento, en su extremo mínimo una pena mayor de 6 años. ¿Qué pasa si yo quiero interponer un recurso de casación pese a que no cumplo con estos requisitos? ¿Podré interponer mi recurso de casación? Sí puedes. A pesar que no cumplo con estos requisitos, sí, pero tiene que haber hay una finalidad, solo para hacer jurisprudencia. Solamente en ese caso será admitida, pese a que no cumplo con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal, me podrán admitir mi recurso de casación de manera excepcional. En los demás casos, sí cumplo con los requisitos. ¿Cuáles son los causales? Hay 5 causales que están establecidos en el Código Procesal Penal. El primer causal habla respecto a la inobservancia de alguna de las garantías constitucionales, como cuáles podría ser la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a proceso, la indebida motivación, principio de igualdad, la presunción de inocencia, los cuales están establecidos en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado peruano. Pero también hay un segundo causal que señala por la inobservancia de las normas legales de carácter procesal, en ese caso también. Pero tenemos una tercera causal que dice indebida aplicación o una errónea interpretación. En ese caso, justamente en ese caso, debemos señalar de manera clara cuál es, de qué manera interpretaron erróneamente y nosotros colocar nuestro aporte y señalar la manera correcta de la interpretación. Un ejemplo. Gabriela es hermana de Pedro y Rosa es la pareja de Pedro. Gabriela le da muerte a Rosa porque Gabriela se enteró de que Rosa terminó la relación con su hermano. Pero Gabriela es procesada por el delito de... se le acusa por homicidio. Pero sin embargo, Gabriela no ha cometido homicidio, ha cometido el delito de feminicidio. ¿Por qué? Cuando se cometen los delitos de feminicidio, cuando se consuma, cuando se ha roto los estereotipos de género, cuando se da muerte a una mujer por el rompimiento de un estereotipo de género impuestas por la sociedad, como cuáles. Una mujer no puede terminar una relación, una mujer no puede negarse a volver a una relación, una mujer no puede iniciar al día siguiente de haber terminado una relación. ¿Qué pasa si lo hace? Le da muerte. Pero ¿cualquier persona puede cometer el delito de feminicidio? Sí, cualquier persona. Pero eso dice el Código Sustantivo, sí, efectivamente eso dice. Entonces, vamos a señalar la errónea interpretación de que no se cometió un delito de homicidio, no se cometió homicidio. Gabriela cometió el delito de feminicidio porque Rosa terminó con su hermano, ¿no? Y se niega a volver por el rompimiento de ese estereotipo de género. Ese es el motivo que ocasionó la muerte que le ocasiona Gabriela a Rosa. Entonces, estamos frente a un delito de feminicidio. Ello se tiene que señalar en la norma con la finalidad de que sea revisada.
pero también señala manifiesta ilogicidad de la motivación como cuarto causal para interponer un recurso de casación. ¿Qué entendemos por ello? ¿Entendemos de qué es una indebida motivación? No, porque la indebida motivación son garantías constitucionales. Entonces, esas garantías constitucionales, violación a las garantías constitucionales se encuentran en el causal número 1. Aquí está hablando respecto a la ilogicidad. Tendremos que revisar respecto a las normas, principios lógicos y si existe una indebida motivación. Y como último causal, se aparta de la doctrina jurisprudencial. ¿Está prohibido de que se aparten de la doctrina jurisprudencial? No, no está prohibida, pero sin embargo, si se va a apartar de la jurisprudencia establecida en nuestro país, entonces tiene que tener una fundamentación especial. Si no existe eso, interpongo recurso de casación invocando la causal número 5. Muy bien, teniendo en cuenta ello, vamos a pasar al último recurso, que es el recurso de queja. El recurso de queja es algo muy sencillo de entender y tiene una finalidad muy concreta. Procede en principio contra autos y resoluciones denegatorias. El plazo para interponer es de 3 días. La única finalidad es que busca la admisión de un recurso previamente denegado. Ejemplo, cuando en primera instancia me declaran mi recurso de apelación inadmisible, ¿qué hago? Interpongo recurso de queja. Si es declarada fundada, ordenará a la sala superior a primera instancia que se eleve, que se admite el recurso de apelación. Otro ejemplo, cuando no se elevó una apelación admitida, por ejemplo, sobre un autosobreseimiento. Si veo que eso me causa agravio a mi patrocinado, entonces interpondré un recurso de queja. ¿Para qué? Para que ordene la sala superior que se eleve el recurso de apelación admitida. Otro ejemplo, cuando declaran inadmisible mi recurso de casación en segunda instancia, interpondré un recurso de queja a la Corte Suprema. ¿Para qué? Para que en el caso de que sea declarada fundada, ordene que se admita mi recurso de casación y se eleve a la Corte Suprema. No tiene efecto suspensivo, se plantea ante el mismo órgano superior, como ya señalamos, y en el caso de que sea declarada fundada, se ordenará la concesión.